Una voz sin fronteras presenta Punto de Encuentro. Después vi otro ángel volando por el medio del cielo con buenas noticias eternas para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia permites que podamos usar estas ondas radiales para poder seguir presentando parte de tu palabra, deseando que la presencia de tu Espíritu sea aquí con nosotros y con cada uno de los que en estos momentos están en nuestra sintonía, y que lo que vamos a compartir sea realmente de bendición para nosotros. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Reciban nuestra muy cordial bienvenida y una mejor salutación a usted que en estos momentos está en nuestra sintonía radial, esperando que todo lo que vamos a compartir sea realmente de bendición para su vida. Leemos el libro de Romanos, capítulo 1, versos 1 y 7, la salutación que el apóstol Pablo nos da también a cada uno de nosotros. Leemos lo siguiente: Pablo, siervo de Yeshua el Mesías, llamado a ser apóstol, emisario, enviado, como dicen otras versiones, apartado para el Evangelio de Elohim, apartado para predicar las buenas nuevas de Elohim. Verso 7. A todos los que estáis en Roma, a todos los que en estos momentos están en nuestra sintonía radial, amados de Elohim, llamados a ser santos, llamados a ser apartados, gracia y paz a vosotros, de Elohim nuestro Padre, y del Maestro Yeshua el Mesías. Con esta salutación iniciamos nuestra programación de hoy. A lo largo de la misma, usted escuchará algunos de nuestros medios de comunicación por si desea ponerse en contacto con nosotros. Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia. Más 54 11 3865 8759. Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio eterno. Descargue materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar. Hoy vamos a desarrollar, hermano y hermana, amigo y amiga que estás en nuestra sintonía, un verso sencillo, pero muy conflictivo para muchos. Tan sencillo es este verso que vamos a compartir, que hasta un niño que no haya sido adoctrinado por nadie puede llegar a entenderlo. Y es así. Nuestro gran problema es muchas veces haber estado recibiendo enseñanzas, doctrinas, sin haber dedicado tiempo a estudiarlas. Y por el mero hecho de haber estado oyendo repetidas veces la misma canción, llegamos a aceptar esa canción como si fuese verdad, cuando en realidad no es así. Repito, el tema que vamos a estar compartiendo ahora
Es un tema tan sencillo que un niño que no haya sido adoctrinado por nadie puede llegarlo a entender. Recuerden que el mismo Salvador dijo que debiéramos volvernos como niños, porque si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y es un verso que lo hallamos en el mismo inicio del libro de Génesis. Génesis, capítulo 1, verso 2, leemos lo siguiente. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim, el espíritu de Dios, como dice la Reina Valera clásica y normal, se movía sobre la faz de las aguas. Para yo poder entender realmente qué es lo que el Creador nos revela, en este contexto de lo que es la palabra espíritu, yo debo buscar un diccionario. Pero aquí las personas que han sido ya adoctrinadas por mucho tiempo y que han estado escuchando posiblemente la misma canción, cuando leen y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, automáticamente dicen, es el Espíritu Santo, es la tercera persona de la deidad. Pero si nosotros analizamos bien el contenido de este verso, el 2 de Génesis capítulo 1, en ningún momento nos está haciendo referencia a ninguna persona en concreto ni a ninguna tercera persona como un tercer Dios. La Reina Valera nos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo debo de entender, amigo y amiga que me escuchas, hermano y hermana que estás en estos momentos en nuestra sintonía radial, debo comenzar a entender qué significa la palabra espíritu y qué significa la palabra santo. Es algo lógico. Cuando uno era pequeño o cuando uno era joven y estudiaba, tenías un método de estudio. No estudiabas el último tema, tenías que empezar por el principio para que cuando llegáramos al final pudiéramos entender la parte final de lo que estábamos estudiando. La escritura es igual. Tengo que ir a la raíz del asunto para poder entender qué significa la palabra espíritu y qué significa la palabra santo. Y busco el diccionario bíblico, la palabra espíritu, y me dice lo siguiente, del hebreo y arameo ruash. Es decir, que la palabra espíritu procede del hebreo y del arameo bajo el nombre de ruash. Ruash, traducido al castellano, al idioma que usted y yo estamos hablando en estos momentos, significa aliento, viento, elemento vital, mente. Y posiblemente en su mente salte una expresión. Yo simplemente estoy leyendo lo que he sacado de un diccionario bíblico. Por lo tanto, la palabra espíritu, que procede del hebreo y del arameo ruash, significa aliento, viento, elemento vital, mente. Y la palabra espíritu del griego proviene de neuma. Y neuma significa soplar, respirar, aliento, viento y espíritu. Yo le diría, ¿acaso le suena los neumáticos de dónde viene? De la palabra neuma. Viento, soplo, aire.
Eso es lo que significa la palabra espíritu en estas definiciones. Sigue diciendo el mismo diccionario bíblico: energía divina o principio de vida que anima a los seres humanos. En ningún lugar del diccionario me aparece la definición de espíritu como si fuese un tercer Dios de una Trinidad. En ningún lugar. Y teniendo ya definido lo que significa la palabra espíritu, vamos a ver en el mismo diccionario la definición que ellos nos dan de la palabra santo. La palabra santo viene traducido de varios sinónimos griegos y hebreos que se refieren en general a lo que es sagrado y separado de lo común. Sigue diciendo el mismo diccionario bíblico: además de referirse al alejamiento de todo lo que contamine, el término, tal como se lo usa comúnmente, incluye, cuando se lo aplica al pueblo de Dios, el concepto de perfección moral. Y muchos cuestionan al Espíritu Santo, pero sin embargo, todos aquellos que cuestionan la obra que hace el verdadero Espíritu Santo, ese aliento, ese poder, ese elemento vital que puede transformar nuestra mente en una mente totalmente nueva, es para que tú y yo alcancemos la perfección moral. Y he visto cómo hay muchos que cuestionan este pasaje, por ejemplo, o la correcta definición de espíritu y santo, siguen con sus defectos de caracteres y con sus pecados a cuestas. Entonces quiere decir que posiblemente, sin ánimo de juzgar a nadie, sino simplemente un comentario público, no hayan entendido lo que significa la correcta expresión de espíritu y santo. Y vemos pues, amigo y amiga que me escuchas, que siguiendo el mismo análisis de este diccionario bíblico, que puede estar en tu poder si lo deseas, yo te lo puedo compartir electrónicamente hablando si lo deseas, vemos que en ningún momento ni la palabra espíritu ni la palabra santo denoten una tercera persona, denoten la existencia de un tercer Dios, de esa Trinidad que no existe en la Sagrada Escritura. Así como hemos leído en la Reina Valera, en el verso 2 de Génesis 1, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, en casa tenemos otras versiones. Y voy ahora a compartir algunas versiones que son diferentes a este Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Por ejemplo, la versión manual de Yahweh que también tenemos en casa, dice: y el Ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. La versión católica Félix Torres Amat nos dice lo mismo: y el Espíritu de Dios, pero espíritu lo pone en minúscula. Espíritu lo pone en minúscula. La versión israelita nazarena, que también tenemos en nuestro poder, nos dice: y el aliento de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Así como usted tiene en casa 2 pares de zapatos, 2 pares de calcetines como mínimo, 2 mudas interiores, 2 camisas, 2 pantalones, 2 chaquetas, lo que sea,
por no decir que tiene más. ¿Por qué entonces no disponer de alguna otra versión de la Sagrada Escritura y que no sea la clásica Reina Valera de 1960 para poder cotejar, para poder comparar un verso con otro, con las diferentes versiones que usted pueda tener, para que pueda tener un concepto mucho mayor de lo que posiblemente esté conociendo ahora o pueda llegar también a entender? Entonces, como estamos analizando Génesis capítulo 1, verso 2, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, pregunto, amigo y amiga que me escuchas, ¿quién puede ser ese espíritu de Elohim que en el principio se movía sobre la faz de las aguas? ¿Quién puede ser ese aliento de Elohim que en el principio se movía sobre la faz de las aguas? ¿Quién puede ser ese poder de Elohim que en el principio se movía sobre la faz de las aguas? ¿Quién puede ser ese soplo, otra definición de espíritu, de Elohim, que en el principio se movía sobre la faz de las aguas? Y la respuesta debemos hallarla en la Sagrada Escritura, amigo y amiga que me escuchas. El problema es aceptar que hayamos estado siendo engañados. Aceptar que por algunas circunstancias que no juzgo ni comento públicamente, nos han estado enseñando mal. Porque la Escritura es clara al respecto. Yo pregunto, ¿quién fue el autor material de la creación? Muchos dirán, el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. ¿Está usted seguro si ha pensado tal cosa? ¿Está usted seguro, amigo y amiga que me escuchas, que el autor material de la creación fue ese supuesto tercer Dios de una Trinidad que no existe bíblicamente hablando? Veamos la primera respuesta que hallamos en el libro de Salmos capítulo 33, versos 6 y 9. Salmos 33, versos 6 y 9, leemos lo siguiente. Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. No sé si han escuchado bien. Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aliento, espíritu de su boca. ¿Se da cuenta? Verso 9. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Repito, porque es muy importante que podamos llegar a comprender este primer verso que estamos estudiando de Génesis capítulo 1, verso 2, para poder llegar a entender quién era ese Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Y de momento, lo único que leemos es, por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento, por el espíritu, por el poder de su boca. Y el verso 9, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ahora yo pregunto, ¿quién fue esa palabra? ¿Quién fue el autor material de la creación?
si usted sigue pensando en que realmente fue ese tercer Dios de una Trinidad que no existe, bíblicamente hablando no existe, aunque usted pueda argumentar y sacar versos fuera de contexto, lo mismo quedarán todos aquellos que sigan creyendo en una doctrina cuya base es la creencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Si recordamos el verso 6 de Salmos capítulo 33, por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y el verso 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Pregunto, ¿quién fue esa palabra? ¿Quién fue el autor material de la creación? ¿Quién fue? Veamos de nuevo la Sagrada Escritura, porque es la Sagrada Escritura la que nos tiene que sacar de aquellos engaños que hayamos tenido. Es la Sagrada Escritura la que nos tiene que revelar la verdad o el error. Cuando Salvador estuvo aquí entre nosotros, en el capítulo 5 de Juan, verso 39, nos dijo a ti y a mí, amigo y amiga que me escuchas, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que debemos estudiar? Las Escrituras, ¿verdad? Así lo dijo él. Pero ¿qué Escrituras debiéramos de estar estudiando si cuando él pronunció estas palabras, el Nuevo Testamento no estaba escrito? Debemos estudiar el Pentateuco. Y en el Pentateuco, como en el resto de toda la Escritura, de Génesis hasta Apocalipsis, usted no va a encontrar un tercer Dios llamado Espíritu Santo, porque no lo va a hallar. Y no estoy rechazando la obra que el verdadero Espíritu de Santidad debe hacer en mi corazón, amigo y amiga que me escuchas. No malinterpretes una cosa con la otra. Una cosa es negar que exista un tercer Dios llamado Espíritu Santo, porque en toda la Escritura solamente vamos a hallar al Padre y al Hijo, desde la creación hasta el Apocalipsis, que los redimidos adorarán solamente al Padre y al Cordero. Y así como Salvador dijo escudriñar las Escrituras, nos está diciendo a cada uno de nosotros que escudriñemos el Pentateuco, los 5 primeros libros que hallamos en la Escritura, que conocemos como los 5 libros que escribió Moisés. Y al escudriñar estos temas, estos 5 libros impresionantes por su alto contenido espiritual, hallamos el plan de la salvación. Y como una confirmación a lo que estamos hablando, hallamos como en el Evangelio de Juan, en esas mismas buenas noticias que se llama la palabra Evangelio, buenas noticias de Juan, en el capítulo 1, versos del 1 al 3, leemos lo siguiente. Juan capítulo 1, versos del 1 al 3. En el principio era el Verbo. En el principio era la palabra, porque el Verbo significa palabra. En el principio era el Verbo. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Elohim. Y la palabra era con Yahweh. Y la palabra era con Dios. Y el Verbo era Elohim.
Este era en el principio con Elohim. Hablando en singular, este era en el principio con Elohim. ¿Quién es este? El Verbo. ¿Quién es este que en el principio estaba con Elohim? La palabra. Sigue diciendo el verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién fue el autor material de la creación? ¿Quién fue el que dijo y fue hecho, mandó y existió? ¿Quién fue esa palabra? El Verbo. El mismo Hijo. Todas las cosas por Él, sigue diciendo Juan, como hemos leído, en el primer capítulo, verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Verso 14. Y aquel Verbo, aquella palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos aparecen aquí? Padre e Hijo. Y aquel Verbo, aquella palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, nadie más. El Padre solamente tenía al Hijo, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pregunto, ¿quién fue el autor material de la creación? ¿El Espíritu Santo? No aparece por ningún lugar. Y recalco, no vayan a pensar que estoy hablando mal del Espíritu Santo, no. Entiendo la obra que Él debe hacer en nuestro corazón. Lo que estamos aquí ahora dialogando, compartiendo, es quién fue el autor material de la creación, porque en el principio el espíritu que se movía sobre la faz de las aguas no era ningún tercer Dios llamado Espíritu Santo. Veamos el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16. Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16. Nos está haciendo referencia al Salvador, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. El verso 15, el apóstol Pablo en su carta a los apartados de Colosas, y a usted y a mí, a cada uno de nosotros, nos dice, Él, el Hijo, es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuántos aparecen en la creación? ¿Cuántos? ¿Quién fue el autor material de la creación? El Hijo. El Hijo es la imagen del Elohim invisible. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, dijo a Felipe. Porque Él vino a revelar el carácter del Padre y a desenmascarar las obras que los fariseos estaban haciendo como instrumentos de Satanás. Vino a poner cada cosa en su lugar.
hasta el punto que cuando aquellos alguaciles regresaron a los fariseos, que les habían dado la orden de ir a prenderlo, cuando ellos vieron que regresaron sin él, ¿qué dijeron los alguaciles? ¿Qué dijeron? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Por qué? Porque él vino a revelar el carácter del Padre. Él vino a desenmascarar el carácter de los fariseos. Él vino también a desenmascarar el carácter de los fariseos modernos de hoy, que en lugar de estar presentando las verdades para este tiempo del fin, siguen con sus viejas teorías, enseñanzas, tradiciones humanas, en lugar de escudriñar la Sagrada Escritura para poder dar el pan de vida a aquellos feligreses que están sedientos de ese pan que les puede llevar a la vida eterna. El apóstol Pablo, como hemos leído antes en Juan, repito en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 15, Él, el Hijo, es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, el autor de toda la creación, dice otras versiones, el autor de la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Pregunto, ¿quién fue el autor material de la creación? ¿Quién fue esa palabra que dijo y fue hecho, mandó y existió? ¿Quién fue? Hasta ahora vemos que fue el Hijo. El único que tiene la imagen del Elohim invisible, el autor de toda creación. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vuelvo a recalcar otra vez ante la importancia de poder entender correctamente quién fue el autor material de la creación. ¿Quién? El Hijo. No hay vuelta de hoja, amigos y amigas que me escuchan. Si queremos seguir con las tradiciones que nos han enseñado, ese será su problema. Estará siguiendo al varón, estará siguiendo al hombre, estará siguiendo a la denominación religiosa a la cual usted pertenezca. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el varón que confía en las tradiciones humanas. Maldito el varón que confía en las enseñanzas de alguna institución religiosa que vaya en contra de un escrito está. Es por eso que el profeta Jeremías, en el capítulo 33, por ejemplo, verso 3, nos dice lo siguiente. Jeremías, capítulo 33, verso 3, nos dice, clama a mí. ¿Clama a quién? Hay que buscar al pastor, hay que buscar al dirigente, hay que buscar al anciano, hay que saber lo que dice la iglesia, sea la que sea. ¿Es eso lo que nos dice la Escritura? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
¿A quién estamos clamando, amigo y amiga que me escuchas? ¿De dónde estamos recibiendo nosotros información que nos pueda sacar del engaño? O seguir, como pueblo de Israel de antaño, pensando que eran el pueblo escogido, y finalmente dar muerte al Redentor del mundo. No solamente el libro de Jeremías, inclusive en el libro de Tiago, capítulo 1, verso 5, leemos también lo siguiente. Libro de Tiago, capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, vaya al anciano, vaya al pastor, vaya a su iglesia y pídale sabiduría a la iglesia, al anciano o al pastor. ¿Dice eso la Escritura? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? ¿A quién dice la versión que usted tiene si está siguiendo este tema? ¿A quién? Pídala a Dios. Yo diría, pídala a Elohim, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿A quién tenemos que pedir sabiduría? ¿Al hombre? El hombre es falible como usted y como yo. El hombre es mortal como usted y como yo. El hombre podemos estar errados, y no hay que confiar en el hombre, sino confiar en aquel que es sobre todo el hombre y que no nos puede engañar. Pero ¿cómo entonces recibir su sabiduría? ¿Cómo entonces recibir su respuesta? Escudriñando la Escritura, comparándola verso con verso y analizando lo que significa realmente la expresión que podamos estar estudiando. Para que podamos tener sabiduría, debemos dedicarle horas al estudio de la Escritura y pasar momentos también agradables de oración en compañía de nuestro Padre Celestial a través de nuestro único abogado y mediador. Pero en lugar de dedicar tiempo a estudiar, posiblemente dediquemos tiempo a escuchar temas de otros hombres, y ahí es cuando viene el error, porque estamos siguiendo las enseñanzas de otros hombres. Permítanme que les aconseje. Me parece que en mis 30 y tantos años de haber salido del engaño en el cual estaba antes, y dedicarme a estudiar la Sagrada Escritura, de la palma de mi mano, que contiene 5 dedos, creo que todavía me sobran dedos para poder decirle, he estado viendo tal video completo de cierto hombre. Porque no soy amigo de estar oyendo lo que dicen otros. No. Puedo captar la idea en un momento dado de un tema, y ahí me baso, nada más. Pero no pierdo tiempo en escuchar 1 hora, 2 horas, 3 horas, y escucho otro tema y otro tema como hacen algunos, y finalmente dicen, no, fulanito dice esto, el pastor dice eso, el pastor tal menciona. No, ¿qué dice la Escritura para ti? Cuando tengamos que comparecer delante de alguien, no nos van a aceptar que diga, es que Ernesto Farga predica esto. ¿Y quién es Ernesto Farga? Predíqueme lo que dice la Escritura. Y si usted no sabe lo que dice la Escritura, tremendo ridículo va a quedar. En tremendo chasco, amigo y amiga que me escucha. Por eso el Salvador dijo, escudriñad las Escrituras. No dijo, sigue al hombre. No dijo, sigue a la iglesia. No dice, sigue a cualquier ser humano. Escudriña la Escritura para que podamos entender la verdad.
que nos hará salvos si obedecemos esa verdad que nos ha sido dejada. Por lo tanto, vemos, amigo y amiga que me escuchas, que la palabra espíritu es aliento, viento, elemento vital, mente. Del griego, soplar, respirar, aliento, viento, espíritu, energía divina o principio de vida que anima a los seres humanos. Usted puede recordar, sin fanatismos y sin prejuicios, la experiencia de los 70 ancianos que Yahweh le dijo a Moisés que escogiera entre los dirigentes del pueblo de Israel. Y cuando Moisés escoge a los 70 ancianos, Yahweh da del espíritu que tenía Moisés, de la sabiduría que tenía Moisés, del aliento que tenía Moisés, el poder, la mente de Moisés, la traspasa a aquellos 70 dirigentes para que pudieran ayudarle en la obra de poder corregir y de juzgar al pueblo de Israel en su estadía por el desierto. Usted debe recordar también la experiencia de Saúl. Samuel le dice a Saúl: cuando seas lleno del Espíritu Santo hablarás y haces esas cosas. Y cuando recibió el Espíritu Santo Saúl, ¿qué es lo que hizo? Hablar, profetizar. Pero en ningún momento Samuel dice: vas a recibir la tercera persona de la divinidad. Ni a Moisés le dijo que los 70 ancianos iban a recibir la tercera persona de la divinidad, sino un poder, un aliento, un poder que cambia tu mente carnal para poder hacerte una mente y un carácter de perfección moral, como nos dice lo que significa la palabra santo. Porque la palabra santo significa eso: apartado, separado. ¿Separado de qué? Separado del pecado, separado de la carne, de los deseos carnales, separado del mundo. Y eso es lo que significa Espíritu Santo: un poder, un aliento separado del mundo, y el único que fue separado del mundo era el Hijo. Aquel que era la imagen del Elohim invisible. Aquel que llegó a decir: ¿me has visto a mí? Le dijo a Felipe: ¿has visto al Padre? Porque el Padre y yo, uno solo somos. Si hubieran habido más de uno, hubiera añadido a esa tercera persona o a ese tercer Dios. Pero no es así. La Escritura menciona solamente el Hijo como el autor material de la creación, y hemos entendido, al menos hemos intentado compartir con usted la definición de Espíritu y Santo. ¿Quién era ese Espíritu de Dios? ¿Quién era ese Espíritu de Elohim que se movía sobre la faz de las aguas? ¿Seguirás pensando que era el tercer Dios llamado Espíritu Santo? ¿O aceptarás que por cualquier circunstancia que no entro, ni razono, ni cuestiono, nos han enseñado mal? Y ahora podemos llegar a entender que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim que se movía sobre la faz de las aguas, era el mismo Hijo, el único que tenía el aliento del Padre, el único que tenía el Espíritu del Padre, el único que tenía la mente del Padre, el uno que era igual al Padre. ¿Te das cuenta, amigo y amiga que me escuchas? Veamos Mateo capítulo 14, verso 22. ¿Quién anduvo sobre el mar? Si en Génesis capítulo 1, verso 2 dice: y el Espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, ¿quién anduvo sobre las aguas cuando estuvo aquí entre nosotros? ¿Quién? Veamos Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante.
Enseguida Yeshua hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos, verso 25 estoy leyendo, andando sobre el mar. Verso 26 de Mateo capítulo 14. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Quién anduvo sobre el mar cuando estuvo aquí en esta tierra? ¿Quién era ese espíritu de Elohim que en el principio se movía sobre la faz de las aguas? Y para concluir esta reflexión, porque el tiempo se nos echa encima, hago una pregunta. ¿Qué recibió Adán después de haber sido formado del polvo de la tierra para que tuviera vida? Repito, ¿qué recibió Adán después de haber sido formado del polvo de la tierra para que tuviera vida? La respuesta la hallamos en Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. ¿Qué es lo que sopló? ¿Qué es lo que le dio? Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Le dio el espíritu de vida. Le dio el aliento de vida. Sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia has permitido que podamos desarrollar este tema, deseando, Padre, que tu Espíritu siga sensibilizando cada uno de nuestros corazones para que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre en lo más profundo de cada uno de nuestros corazones para que podamos entenderla y podamos aceptarla y vivir poniéndola en práctica conforme a tu voluntad para la honra y la gloria de tu nombre. Despídenos con tu paz y con tu bendición y pedimos que tu Espíritu siga haciendo la obra con cuantos corazones han estado en esta sintonía y que puedan seguir escuchándonos en nuestro próximo programa para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Yeshua, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia. Más 54 11 3865 8759. Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio eterno. Descarguen materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar. Agradecemos a nuestro Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Israel, de todos aquellos que le aman y guardan sus mandamientos a nivel mundial, por habernos permitido poder entrar en la intimidad de su hogar a través de estas ondas radiales, y le invitamos para que siga con nosotros
en nuestro próximo programa. Le estaremos esperando. Que sus bendiciones sean con cada uno de ustedes es nuestro deseo y oración. Una voz sin fronteras presentó Punto de Encuentro. Los esperamos en nuestro próximo programa.